¿Cómo va ese pasmo en los belenes italianos, que son españoles, porque nació en Nápoles, y de toda esa tradición Nápoles era España? Pues es un pueblo, como saben, el Belén italiano, y ahí todo está representado tan artísticamente. Los italianos rinden un verdadero culto, a veces idolátrico y pazzesco, loco, al bello, como ellos dicen, a la belleza, a la estética, a la imagen. Bueno, pues los belenes son un despliegue fantástico, pero no faltaba en los más genuinos la figura del pasmado, que llamaban ellos, el pasmado. Ante el más cerquita del pesebre, un muchachuelo con la boca abierta, los ojos como platos y allí encandilado ante lo que veía. Bueno, pues esa es la actitud que decíamos esta mañana del oh mon Dieu, Trinité que j'adore. Así empieza la elevación y nosotros lo decimos 1000 veces al día. Oh Dios mío, Dios mío, Dios mío. Es una expresión hecha y un comodín que vale para todo, y en la cual, pues, estoy por decir, casi el 100% de las veces que se dice coloquialmente, pues se dice también un poco inconscientemente, aunque siempre hay un sustrato de conciencia. Pero, en fin, es una exclamación. Pero vamos a intentar saborearla un poquito esta tarde, la segunda palabra, que en realidad es toda la primera, pero en fin, ese me parecía bien desglosarlo como introducción. Pero Dios mío, cuando decimos, y también se acabarían aquí los ejercicios, Dios, Dios, Dios. ¿Recuerdan las pláticas del padre Valentín? Casi no decía otra cosa, no hacía falta. Para un santo, Dios, 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 ya ha terminado. Es que no hay, ¿cómo se puede hablar más? Bueno, ni siquiera quienes hayan rayado tan altísimo como son los santos padres hablando de él, al final no dicen nada, lo dicen ellos mismos. Y el Santo Padre comienza así digamos, lo que él, en su sistema, tal como él lo traza, porque el Santo Padre lo preconcibe muy escolásticamente, pero empieza diciendo que de Dios sabemos más lo que no es que lo que es. Eso que se llama teología apofática o teología negativa. De Dios se puede acertar antes negando que afirmando, porque lo que es, ¿quién lo dice? Hay una respuesta magistral, maravillosa, aplastante, de un leguito, como no podía ser de otra forma, porque las respuestas admirables no las dan los teólogos, de un lego al Santo Padre, y que quizá pueda servirnos y también puedan prescindir de todo lo demás que voy a decir en adelante para hacer nuestra adoración esta tarde. Hermano, ¿qué cosa es Dios? Dios es lo que Él se quiere. Pues ahí está todo dicho, un leguito, porque sería un muchacho que tendría una experiencia de Dios tan abrumadora, que había entrado tanto en Dios, que había concluido inteligentemente que ni siquiera se había asomado a Él, porque Dios es el otro, es el total iter, que dice Santo Tomás de Aquino, el totalmente otra cosa. Entonces Dios, cuando se dice eso, hay que callar, no se puede decir más. Dios es lo que Él se quiere. Y esto tiene muchas interpretaciones. Dios es lo que Él dispone, lo que Él determina, porque Dios es su voluntad, Dios es su querer. Por lo tanto, Dios es lo que Él se quiere. Ahora otra interpretación. Dios es lo que Él quiere serse, porque Dios es el ser subsistente por sí mismo. Por lo tanto, lo que quiere serse. Y luego, Dios es lo que Él se ama, porque la voluntad de Dios es el amor de Dios.
Y es un amor familiar trinitario. Y Dios es sumo entender y sumo amor en sí mismo. La vida íntima, la vida trinitaria bienaventurada de Dios, lo que llamamos la gloria intrínseca de Dios, que no necesita nada, en este sentido ya lo veremos, terminará Sor Isabel su elevación con la precisión admirable de una gran teóloga diciendo: oh Dios mío, soledad infinita. Es la suma y absoluta y suprema soledad, siendo al mismo tiempo la insuperable comunicación. Sale de sí mismo porque su bondad y todos sus atributos revierten de sí mismo en favor de sus criaturas, pero como un acto absolutamente gracioso de su misericordia, que no forma parte en absoluto de la esencia de su ser. Él es lo que Él se quiere y basta. Y esta es la, digamos así entre comillas, personalidad trinitaria de Dios. Nos asomaremos un poquitín mañana. Trinidad que yo adoro. Ahora, consideraciones de orden filosófico, teológico, psicológico, espiritual, podemos hacer todas las que queramos. Tratados de Dios, pues figúrense, todos los que queramos. Y fantásticos, la suma teológica, no hace falta más. Pero cuando Santo Tomás ve al final de su vida de 49 años, porque esta gente son insultantes, 49 años como el Santo Padre San Francisco, 44, y dice uno que pensaba morirse a los 20 y ya está frisando en los 50 y todavía con estos pelos, y esa gente que eran admirables. Santo Tomás, algo, bueno, son fenómenos de la naturaleza y de la gracia, ¿no? También Santo Tomás dictaba a 4 amanuenses al mismo tiempo. Claro, son monstruos. Pues cuando Santo Tomás, algunas mujeres son capaces de estar escuchando y dictando y hablando a 4 y 5 al mismo tiempo, pero no artículos de la suma teológica. No, pues él era algo, y cuando al final, como que era un hombre de una unión con Dios y de una humildad y de una contemplación extraordinaria, y al final ve un chispazo, de esos arrebatamientos que tienen los místicos, y ve un chispazo de Dios, como un asomo muy oscuro, pero en fin, un asomo de la visión beatífica, según se puede en esta tierra, y entonces le manda a su secretario, Fray Reginaldo, quemar todo aquello, porque era paja lo que había escrito. Claro, la suma teológica no valía para nada ante lo que él había columbrado de Dios, porque se lo había pedido. Cuando el Señor le había dicho: Toma, ben scripsisti de me, bien has escrito de mí, Tomás, ¿qué quieres? Y le contesta él, también algo genial, le contesta: Domine, nisi volo sine te. No quiero otra cosa sino a ti. Eso es lo que quiero en recompensa, a ti. No tus virtudes, ni tu sabiduría, ni tu fortaleza. Te quiero a ti. Y entonces el Señor le da ese chispazo y él comprende que ante Dios, ante la verdad de Dios, todo palidece. Nosotros estamos toda la vida, pobres de nosotros, pues eso, arañando un poco a Dios, la verdad de Dios, la presencia de Dios, buscando la unión con Él. Pero, pues lo que hacemos es iba a decir lo que podemos, ojalá, pero hasta entrar en eso, Dios, y poder decir, Dios mío, y perderse ahí. Pues, según la filosofía, Dios es el ser supremo, el acto puro, no hay en él potencia, todo es acto. La causa primera, porque no hay nada anterior a él, del procede todo. El motor inmóvil, porque no es movido por ninguno, él mueve a todos. Y todas estas cosas las explica admirablemente Santo Tomás en esas famosas 5 vías suyas con las que afirma la existencia de Dios.
y desde un nivel filosófico naturalista, que es el que ha influido nuestra pobre Europa neopagana desde la Revolución Francesa y desde un poco antes la Ilustración y todas esas cosas que vienen de Francia. Pues Dios es el relojero, y esa es la filosofía deísta. Sí, Dios existe, pero da igual porque creó el mundo y lo echó a andar y se ha desentendido de él. No le importamos, y en este sentido a mí me hace mucha gracia hoy cómo habla la gente cuando caen en la tentación o en el desliz de nombrar a Dios, a riesgo de ser estigmatizados como políticamente incorrectos, porque ya no se puede decir ni hasta mañana si Dios quiere, ni buenos días nos dé Dios, que tampoco lo sabe ya nadie decir, pero en fin. Entonces, cuando caen un poco en ese error, dicen el de arriba, pero no con la veneración y la reverencia que antes se decía el Altísimo, sino como un circunloquio vergonzante para escaparse, el de arriba, el jefe. Pero en fin, te recuerda a esta postura deísta de Dios relojero. Oiga, que Dios no es el de arriba, hijo mío, que es el de al lado y el de dentro. Este es el problema. Por eso todo pende, todo el sentido de la vida, toda la felicidad, toda la llenumbre de corazón, todo pende de la certeza de que no estamos huecos por dentro, como dice la Santa Madre, y de la belleza de la inhabitación trinitaria que nos recuerda como un apóstol que se alza en la Iglesia, Sor Isabel. Bien, esa sería la percepción filosófica de Dios. Para la teología, a partir de la Sagrada Escritura, pues Dios es el infinito, el inmenso, el todopoderoso, el omnisciente, el omnipresente, el inefable, el inmutable, el incomprensible, el eterno, en fin, aquel en quien confluyen de una manera absoluta, total, sin ninguna fisura, lo que los filósofos llaman los trascendentales. Unum, verum, bonum et pulcrum convertuntur. Lo uno, lo verdadero, lo bueno y lo bello. La verdad, la unidad, eso es Dios. Pero todo esto, a nivel filosófico y teológico, no es experiencia. No es experiencia. Solo los santos alcanzan un cierto, digamos así, un cierto conocimiento experimental de Dios. Solo los santos saben a qué sabe Dios, no solo quién es, ni cómo es, que a veces no lo saben eso. Saben antes a qué sabe que por qué sabe así. Pero eso es la santidad, la experiencia de Dios, la familiaridad con Dios, la connaturalidad con Él en lo que le es dable a una criatura y la intimidad amical, amistosa con Él. Eso es. Porque los santos, al vivir la vida de Dios con una conciencia gratificante, amable, sabrosa, del organismo sobrenatural que corre dentro de ellos, o sea, de la gracia santificante y de las virtudes y dones del Espíritu Santo, los santos al vivir eso, ya digo sin saberlo explicar, pero saboreándolo, entonces conocen a Dios como Él se conoce, que dice la Santa Madre en esa exclamación: alégrate, ánima mía, que hay en la tierra quien así le conoce. Porque le conocen como Él se conoce y lo aman como Él se ama. No es que el desideratum sea amar yo a Dios como Él me ama a mí, sino que es amarle con su mismo amor, el cual antes que diffusivum sui, como dicen los filósofos, el amor es diffusivum sui, el amor por su propia naturaleza, por su impulso natural, sale de sí mismo,
Por eso es mendaz, es embustero el amor que no sale en busca del otro. Pero ese amor en Dios, antes que difusivo, es trinitario y es íntimo y familiar, y con ese amor divino, entrando un poco en él, es como los santos aman a Dios, porque habiéndose contagiado ellos de ese amor, le aman con su mismo amor. Y le conocen con un chispazo lejanísimo de su mismo entender, que es infinito, inmenso, impensable. Y sacrifican los santos su voluntad a la voluntad divina, o mejor dicho, la unen su voluntad a la divina, porque eso de sacrificar mi voluntad parece que es estar sirviendo siempre a Dios y obedeciéndole con una enojosa esclavitud, y al final se convierte nuestra vida en un seguimiento jurídico de Dios, y eso es muy antipático. Sino es que se une la propia voluntad con la de Dios. Dice Sor Isabel en una carta: hay un ser, con mayúsculas, que es el amor, y que nos invita a vivir en comunión con él. Este es Dios. Es una espléndida definición de Dios. Vamos a desgranarla un poquito. Dios es un ser, es el ser, ese subsistens, el ser que no está colgado de nadie, que subsiste en sí mismo. Dice, antes decíamos San Pablo a los hebreos, ahora dicen que la epístola de San Pablo a los hebreos ni es epístola, ni es de San Pablo, ni es a los hebreos. Pero en fin, bueno, es un tratado sobre el sacerdocio espléndido, pero que tiene consideraciones que no son todas, claro, estrictamente sacerdotales, como la epístola, el pasaje de esta mañana de la misa, ¿no? Que es un pasaje también sacerdotal porque es de connotación litúrgica. Pero en fin, en el capítulo 11, versículo 6, dicen los hebreos: para acceder a Dios, si vamos al original dice así, para acceder a Dios, para acercarse a Dios, otros dicen para unirse con Dios, pero no es, la Escritura dice el paso inicial, hay que empezar por ahí. Para acceder a Dios conviene creer que es, claro, conviene creer que es. Si no empezamos por ahí, ya te pueden explicar que es misericordioso y que te perdona o que te va a juzgar, o si no crees en él, te da igual que exista como que no, es el Dios relojero, te da igual. Y como digo, es el drama de hoy. Benedicto XVI lo decía muchas veces, que ha profundizado tan hondamente y tan genialmente en tantas cosas, también en esto, sobre todo en esto, empezaba por esto. Y decía que el drama de hoy, de la sociedad neopagana de hoy, es que vive el hombre et si Deus non daretur, como si Dios no existiera. Sí, en realidad es como si Dios no se diera, como si Dios no se pusiera como problema, como cuestión. No es que le niego, me da igual. Si usted quiere creer en él, todo es opinable, todo es subjetivo, todo es relativo. A usted le calma creer en Dios, le seduce, le tranquiliza, le quita los estreses, pues crea usted. Y a mí déjeme tranquilo, si aquí es todo opinable. Ahora, eso sí, vamos a vivir socialmente, institucionalmente, como si no existiese, ¿eh? Eso sí. Entonces, lo primero se olvida y todo se tambalea, en la vida absolutamente todo se tambalea. Hay un ateísmo práctico que nos va contagiando. Se vive, en último término, como si Dios no existiese, cuando no se vive con la
conciencia viva, no digo que sea siempre psicológicamente chisporroteante ni sensiblemente entusiasmante, pero sí que se traduzca para uno mismo y para los demás, con la conciencia viva de que la Trinidad es nuestra casa solariega, es el hogar paterno de donde no debemos salir, y cuando salimos o nos despistamos o nos superficializamos o frivolizamos de esa realidad de estar habitado por mis tres, entonces vivo como si Dios no existiese. Porque ese Dios, según el que vivo, al final no es Dios, si no me siento habitado. Vuestra caridad no siente a los tres, que le dijo en aquel arrepío que le dio en la recreación Sor Isabel a la otra, no siente, pero yo lo siento. Y decía San Juan de Ávila, me parece que es en una carta, que en un tratado sobre el Espíritu Santo es, que algunas almas son como esas mujeres encintas que van como unas loquillas por el mundo y sin tener cuidado de la vida que llevan dentro. Y claro, se malogra esa vida. Por tanto, lo primero que conviene para acceder a Dios es creer que es. Creer que es. Y sigue diciendo los hebreos, y que es remunerador. Eso era lo que se enseñaba antes en el catecismo, que es lo indispensable que hay que creer para salvarse. Hoy no, hoy para salvarse no hay que creer, basta con ser buenas personas y no hacer daño a nadie, aunque te hagas a ti mismo tanto como el de condenarte. Pero en fin, antes se enseñaba esto. Para salvarse, aquellos pobrecitos a los que nadie les haya enseñado nada, tienen que creer esto, exclusivamente, basta con esto. Y viene de los hebreos, que Dios existe y que es remunerador, porque si no es remunerador no es Dios tampoco. Si no premia a los buenos y castiga a los malos, ese no es Dios. Ese es un abuelete que al final no incide en mi vida. Entonces la enseñanza de la Escritura es esto. Nuestro Padre San Juan de la Cruz lo cita 2 veces este texto de los hebreos en la segunda subida. Segundo libro de la subida, 4.4 y 9.1, lo cita y lo traduce así las 2 veces, con alguna ligerísima variante lo traduce así. Por eso digo que algunos van más allá de la traducción, y también el Santo Padre, pero porque le interesa. Claro, él traduce llevando el agua a su molino para lo que quiere decir. Y dice, al que se ha de ir uniendo a Dios, conviénele que crea su ser. Que crea su ser. Va más allá de la segunda parte, claro, con una profundidad teológica muy interesante, porque no es que le conviene que Dios es, creer que Dios es, creer que Dios existe, sino le conviene creer el ser de Dios. Y el ser de Dios con mayúsculas va mucho más allá de la existencia de Dios. El ser de Dios es ser Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y amarse en sí mismo como Padre y como Hijo y Espíritu Santo, y estar engendrándose eternamente, y estar siendo generado y amado eternamente y mirado eternamente, y estar siempre siendo expirado eternamente. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Este es el Dios de nuestra Sor Isabel, no el racionalista, el filósofo, no el deísta, el relojero, no el jansenista, el Dios implacable de la Francia del siglo XIX, un concepto funesto, librándose del cual Teresita e Isabel tienen un mérito extraordinario. Sino que el Dios de Isabel es el Dios Trinidad que incide en la propia experiencia personal. Dice en el último retiro, Él mismo ha manifestado su nombre, el nombre que le es propio, el que solo Él puede llevar. Yo soy el que soy, dice a Moisés. Soy el único viviente, el principio de todos los seres.
Esta es la profundización que hace Sor Isabel. Por eso es un Dios que escapa a nuestros pobres parámetros humanos. Soy el que soy, ese es el nombre de Yahvé, eso significa en hebreo Yahvé. Por eso cuando los esbirros en el huerto de Getsemaní se acercan a aprender a nuestro Señor y entonces buscamos a Jesús Nazareno y Él se adelanta, yo soy, y caen por tierra. ¿Por qué caen por tierra? Porque era rotunda la pronunciación de esas dos palabras que en hebreo sonaban Yahvé. Y ante ese sonido que nadie podía pronunciar, en un gesto teatralizante, aspaventero como eran, de reverencia, entonces caen al suelo. Yo soy, el único que soy. Y por eso el Santo Padre, también en la subida y en la llama, le llama incomprensible, con H intercalada. Comprender es abarcar, es poder controlar. En la teología dice que ahora nosotros estamos en estado de viadores, o sea, de caminantes, de peregrinos, pero que en el cielo tendremos el estado de comprensores, o sea, que poseeremos a Dios. Pues este Dios en realidad es incomprensible, no le podemos abarcar. Es, dice también el Santo Padre, inconmutable e inaccesible. Pero Sor Isabel nos había dicho, hay un ser, ya hemos hablado de esto, que es el amor. Vamos a ver la segunda parte. Porque lo que más le seduce a ella es que Dios es amor. Primera de Juan 14, 16, y dirá en varias cartas, Dios es aquel que es una inmensidad de amor y que nos desborda por todas partes. Dios es el que nos ama con un amor que jamás podremos comprender, jamás es jamás, ni en la tierra ni en el cielo. Ni siquiera la Santísima Virgen, con ser la criatura que más penetra, que más goza, que más entiende, que más se abraza en el foco de la Trinidad, pero no entra, ni siquiera, porque Dios es lo que Él se quiere, y Dios es la soledad infinita. Entonces ese amor no lo podremos comprender ni siquiera en el cielo, lo podremos gozar, saborear en la medida en que nos sea dado. Por eso es tan importante crecer en la tierra en grados de gracia para tener más grados de gloria en el cielo, y por eso la Santa Madre prefería estar sufriendo hasta el fin del mundo con tal de tener un grado de gloria más. Porque ¿qué será cuando veamos a la Eterna Majestad? Pero ¿qué será verla lo más cerca, lo más inteligiblemente posible? El que ha puesto en el corazón del hombre una necesidad de amar que solo Él puede saciar, ese es Dios. Otras cartas. El que cuanto más pide, más da. Y dice también con reminiscencias teresianas, Dios es el que hiere porque ama. Pero sobre todo, como francesa, para ella Dios es el buen Dios, el buen Dios. Y así le nombra 227 veces. Y dice un par de veces con una redundancia encantadora, qué bueno es el buen Dios. Qué bueno es el buen Dios, que recuerda también al Santo Padre, ¿no? Qué buen Dios tenemos. La razón principal de la bondad de Dios está en la predestinación, que es un tema que encanta a Sor Isabel. Y está en la epístola a los Efesios. Dios nos ha elegido en Cristo antes de la constitución del mundo para que seamos santos e inmaculados en su presencia por la caridad. Hemos sido predestinados por un decreto de aquel que obra todas las cosas según el consejo de su voluntad, a ser alabanza de su gloria. Esta es la rotundidad para Isabel del amor de Dios, que el Dios de Jesús es el Dios de la predestinación del amor. Y sigamos y acabemos. Hay un ser que es el amor, y la tercera parte de la definición, que nos invita a vivir en comunión con Él. Hoy es día de San Agustín. San Agustín decía
que Dios es intimior íntimo meo, más íntimo a mí que lo íntimo de mí. Llega hasta donde yo no puedo llegar en mí mismo. Hasta ahí llega Dios. Por eso la divisa de Sor Isabel, que responde en el cuestionario que le ponen al llegar al Carmelo, ¿cuál es su divisa? Dios en mí y yo en él. Alma, buscarte has en mí y a mí buscarme has en ti. Vivamos con Dios como con un amigo. He hallado mi cielo en la tierra, pues el cielo es Dios y Dios está en mi alma. Esta familiaridad e intimidad con Dios la compendia ella en el adjetivo posesivo, Dios mío. Y es inevitable evocar la oración de alma enamorada del Santo Padre. Míos son los cielos y mía es la tierra. Mías son las gentes, los justos son míos y míos los pecadores, los ángeles son míos y la Madre de Dios y todas las cosas son mías y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. El razonamiento hay que hacerlo de abajo arriba. Como Cristo es mío, entonces ya todo lo demás es mío. ¿Cómo nos dará todo con Él? Dice San Pablo a los romanos, el que no perdonó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará todo con Él? Nos ha dado a su verbo, a su pensamiento, a su expresión, a todo lo que tiene el Padre, a la generación de todo su ser, nos lo ha dado, pues con Él nos da a la Santísima Virgen y a los ángeles y a las estrellas y a los mundos y a los pecadores para que los atraigamos a Él y todo. En el año, cuando está empezando el año 900, dice Isabel en su diario, oh supremo bien mío, os siento muy bien en mí. Es el gozo de una posesión. Y el mismo día, ese día 23 de enero del 900, escribe, Jesús mío, Dios mío, qué bueno es amarte, ser completamente tuya. Pues eso, Dios es mío, porque Cristo es mío. Oh verbe éternel, parole de mon Dieu, oh mi verbo eterno, palabra de mi Dios, eres mío porque eres de mi Dios. Oh mi Cristo amado. Cuando llega Navidad cantamos, es el introito de la misa de Navidad, el día, y es una de las piezas más bellas gregorianas. Mire que está difícil el ranking, pero esta es extraordinaria. Puer natus es nobis, et filius datus es nobis. Y cuando llega eso yo pienso, es que, y a veces me tiene toda la Navidad pendiente nada más que eso de Isaías, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. No es que ha nacido un niño, no, es que ha nacido para nosotros, de nosotros y para nosotros. Y ese hijo se nos ha dado como algo nuestro. Me amó y se entregó por mí, los Gálatas. Pues vamos a quedarnos saboreando esta realidad de Dios, el ser de Dios, la vida íntima de Dios, y todo eso es mío y para mí, porque la Madre de Dios es mía e intercede para que yo viva esto, y Cristo es mío, y como Cristo es mío, yo puedo decir, como Él, Dios mío,